Que el Señor les bendiga. Hoy es un domingo más y vamos a seguir con la enseñanza que llevamos. Ya son 2 domingos hablando. Es una serie sobre Jesús, ¿sabes? ¿Y por qué sobre Jesús estamos estudiando? Estamos estudiando sobre Jesús porque Él es el centro de todo. La Biblia habla de Jesús. Nuestras vidas es Jesús. La salvación viene de Dios, es a través de Jesús. Todo lo que hay en nuestras vidas como cristianos es Jesús. Tiene que ver con Jesús. Jesús, cuando subió al cielo, dijo que el Espíritu Santo tomará lo suyo y nos revelará a nosotros. Así que la única cosa que puede hacer el Espíritu Santo, no solamente, las cosas que hace el Espíritu Santo no solamente es para darnos dones, diferentes dones, o nos da... nos da dones que puede ser don de hablar en lengua o dones de servir o otras cosas, no solamente eso, pero el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús para nosotros. Un cristiano que no conoce a Jesús, que no tiene ninguna relación con Jesús, no es un cristiano. Por eso que podemos ver, hay muchos grupos que se consideran cristianos, pero que no son cristianos. Ayer tuve grandísimo privilegio, era ayer, creo que sí, de hablar con una vecina que es de Séptimo Días Adventistas, y hacía años que ellos pasan por aquí en la iglesia, sabe que hay una congregación aquí, pero nunca entraba, son de Honduras, y había invitado a su madre, y su madre estaba muy contenta que iba a venir a la iglesia, pero ayer, pasaron los días después de esa cuarentena, después de toda esa cuarentena, ella no pudo venir, y ayer les crucé en la calle, y empezó una conversación y me di cuenta ahí que eran Séptimo Días Adventistas. Me alegré bastante de saber que eran Séptimo Días Adventistas. Porque si uno tiene un error total diferente, un conocimiento erróneo de quién es Jesús, de cómo somos salvos, uno puede considerarse que uno es un cristiano que no lo es. Es como Sansón. Cuando el pelo de Sansón fue cortado y el Espíritu Santo dejó a Sansón, la Biblia dice que Sansón no sabía que el Espíritu Santo lo había dejado. Él no sabía que el Espíritu Santo lo había dejado. Él pensaba que aún estaba fuerte. Es cuando él intentaba defenderse que se dio cuenta que no tenía fuerza. Lo mismo que una persona puede pensar que es cristiano, que es creyente, pero tiene una comprensión errónea de quién es Jesús. Totalmente errónea de quién es Jesús. Y piensa por las las prácticas cristianas que la persona está acostumbrada a hacer, porque la señora esa ayer me dijo que ella es Séptimo Día Adventista porque nació en una casa adventista y siempre será adventista. Y se dio cuenta que ella se basaba más sobre su religión y no tenía ningún conocimiento de Cristo, porque su salvación, según ella, venía en guardar los 10 mandamientos. Pero cuando le dije que había más de 10 mandamientos, había más de 600 mandamientos, se quedó con la boca abierta y los ojos abiertos. Ahí supo que ella no puede ni guardar ni la 5/1000 parte de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de dónde vendrá su salvación? Por eso que estamos estudiando a Jesús. Para comprender que nuestra salvación no viene de las cosas que nosotros hacemos, sino de Jesús mismo. Así que el título hoy, la serie sí es Jesucristo, y lo que vamos a estudiar de Jesucristo hoy, del Señor Jesucristo hoy, es Jesús el Creador. Jesús el Creador. Bueno, la semana pasada intenté explicar con palabras y razonamiento humanas sobre el tema de la Trinidad, de qué es la Trinidad. Sinceramente, para explicar qué es la Trinidad, para comprender qué es la Trinidad, no hay palabras humanas que se puede usar para hacer comprender a una persona que hay un solo Dios, pero que existe en 3 personas diferentes. Primero quiero que entienda también que la palabra Trinidad en sí no existe en la Biblia. Por eso que los testigos de Jehová siempre niegan que la Trinidad no existe, porque no hay ninguna parte de la Biblia donde encontrará la palabra Trinidad. Pero es un tema que se usa para explicar la complejidad de la realidad de que hay un solo Dios,
Pero ese Dios es manifestado en la naturaleza trina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que cada persona de la deidad o cada persona en la Trinidad tiene una función totalmente distinta, pero al mismo tiempo todos son uno, están todos unánimes. Y hoy estaremos hablando solamente del Hijo. Vamos a dejar aparte del Padre, vamos a dejar aparte del Espíritu Santo y nos vamos a concentrar en Dios el Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de Él. Así que en el primer capítulo del Evangelio según Juan, si miramos el Evangelio según Juan, del capítulo 1, de verso 1 a 4, podemos ver quién creó todas las cosas. Así que uno se puede preguntar, ¿quién creó todas las cosas? Pero Juan capítulo 1, de versículo 1 a 4, el apóstol Juan nos dice, en el principio la palabra ya existía. Toma en cuenta que aquí la palabra es Jesús. Así que quitamos la palabra y ponemos a Jesucristo. Así que dice, en el principio Jesucristo ya existía. Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. El que es Jesucristo existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y nada fue creado sin Él. Él es Jesucristo. Jesucristo le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Jesucristo dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todo. Así que vimos parte de este pasaje mismo que acabamos de leer. Lo vimos el domingo pasado. Vimos solamente el versículo 1 y el versículo 2. Cuando hablábamos de quién es Jesucristo a principio. Por eso que normalmente los testigos de Jehová, a causa de esta mala comprensión de quién es Jesús, ellos niegan totalmente la divinidad de Jesús, de ser Dios. Así que el pasaje que acabamos de leer nos dice claramente que en el principio Jesús mismo creó todas las cosas. Que la palabra, quién es Jesús, ya existía y estaba con el Padre. Que Jesús mismo, quien es la palabra, era Dios. Es lo que nos declara la Biblia misma. Así que vemos que Jesucristo ya existía y como Dios antes de que los cielos y la tierra fueron creados. Antes de que los cielos y la tierra fueron creados, Jesús ya existía. Por eso, hermanos, quiero que sepan una cosa. Dios no puede ser creado. Como dicen los mormones, Dios no puede ser creado. Dios no es un hombre, es un espíritu. Y Dios se manifiesta visiblemente en la persona de Jesús. Los mormones creen que Dios era un hombre glorificado, una persona que empezó siendo un hombre, pero no puedes contestar, entonces, ¿de dónde vino este hombre para poder hacer Dios? Dios no es un hombre, nunca ha sido un hombre y nunca será un hombre. Por eso los musulmanes también lo tienen difícil a creer en la deidad de Jesús, porque creen que Dios fue, que ellos no pueden, los musulmanes le cuestan creer en Jesús, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si Jesús es Dios, entonces ¿cómo es posible que Dios puede morir en la cruz? Pero no es así. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, se encarnó, se hizo hombre, un ser humano como ustedes y yo. El libro una de las cartas de Pablo, Hebreos, Colosenses, dice, no sé, será Hebreos y Colosenses, pero en Hebreos primeramente, Hebreos nos dice que Dios en el pasado nos hablaba a través de los profetas, ¿vale? Él hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habla a nosotros en el primer capítulo de Hebreos, pero ahora nos está hablando por el Hijo. Ese es Hebreos capítulo 1. Si una de las cosas que los musulmanes tienen bien difíciles para comprender es cómo puede ser que Dios muere en la cruz. Pero la Biblia nos dice que Jesús se manifestó en hombre. Dios se hizo hombre. Así que la persona que murió en la cruz no es Dios
Dios en sí. Es la parte humana de Jesús. No sé si me comprenden, hermanos. Jesús murió en la cruz, pero como hombre, pero no como Dios. Cuando Él vivía en la tierra, Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él tomó la decisión de dejar aparte su deidad, su divinidad. Tomó la decisión de ser un siervo. Se humilló a sí mismo como un siervo y entregó su vida voluntariamente en la cruz y murió como hombre. Vimos el domingo pasado que Él fue tentado en todo como ustedes y yo, pero nunca pecó. Dios no puede ser tentado. Así que si Satanás pudo tentar a Jesús, será porque Satanás tentaba a un hombre. Jesús el hombre. Pero ese tema no lo vamos a tratar ahora, lo que tiene que ver con nuestra salvación, cómo viene de Jesús. Eso, si el Señor lo permite, será la siguiente predicación que tendremos el siguiente domingo, que es Jesús nuestro Redentor. Pero entre las sectas supuestamente cristianas, hermanos, quiero que lo entendamos, entre las sectas supuestamente cristianas, la secta que mucho dolor me causa en el corazón por sus creencias son los mormones. Porque ellos creen que Dios es un hombre glorificado, que llegó a ser Dios a lo largo del tiempo. Esa es una blasfemia totalmente grande. Por creer que Dios fue un hombre al principio y Él llegó a ser Dios después de un tiempo haciendo buenas obras. Y por eso que ellos se matan todos los días en las calles. Todos los días los mormones se matan para predicar, para ganar almas para su reino. Porque ellos saben que su salvación, según ellos, su salvación viene de las cosas que ellos hacen, esas obras que ellos hacen. Y su esperanza es que algún día serán como dioses, como los musulmanes radicales. Su esperanza es que como ellos, sobre todo esos terroristas que se explotan, ellos creen que haciendo eso, matando a muchos infieles que no son musulmanes, tendrán un reino para sí con 10 vírgenes y que le van a servir para siempre. Por eso que no piensan, esos jóvenes están locos por eso, quieren un reino para sí, con todas las mujeres a su alrededor. Pero eso nunca les va a ocurrir. Por eso que los hombres mormones se matan todos los días, hermanos, porque ellos quieren también algún día ser como Dios. Así que regresando, hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a mirar con detalle al versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Jesús, por medio de Él. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. Así que por medio de Jesús, hermanos, por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Pero para comprender este pasaje mucho mejor, para comprender qué significa que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, qué significa que Jesús es el creador de todas las cosas, vamos también a mirar lo que dice en Juan capítulo 1, de versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10. Dice, eso es Jesús, después de haber creado todas las cosas. Juan capítulo 1, 10 dice, Jesús, dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Pero ¿qué pasó? Pero el mundo no le reconoció. Imagínese que usted está aquí en este país trabajando duro como un esclavo, mandando dinero a su país para que le construya una casa. Él le monta una mansión, pero tremendamente grande, pero bien grande. O usted un día, después de haber trabajado toda su vida, está planeando regresar a su país para jubilarse, y llegas en el terreno que usted pagó con su dinero, hizo todo, el plano fue su plano, el dinero fue su dinero que invirtió para construir esa casa, y llega ahí, y tus familiares no te reconocen. Te dicen que no, la casa no es tuya, que es de ellos. Y te cogen, te ponen en un rincón, te pegan y te matan y te entierran fuera de tu mismo terreno que tú compraste. Juan 1.10 dice que Él vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Los que Él mismo creó no lo reconocieron. Lo tomamos, lo pusimos sobre una cruz
y le matamos. Así que Jesús cree su propio mundo, toma la decisión de crear su mundo y de venir él mismo, después de que el hombre había pecado, venir él mismo a su mundo, pero los hombres toman la decisión a no reconocerle. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos afanados con las cosas de la vida, o quizás estábamos esperando un Mesías encantador, un Mesías político. Pero hubo un pequeño rebaño, hermanos, que lo aceptaron. Y siempre habrá un pequeño rebaño que le va a aceptar. Dice la palabra que a los que creyeron en él como su Mesías, a esos Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todo el mundo va a rechazar a Jesús. Él es el creador, él creó su mundo, él vino a su mundo, pero la mayoría lo rechazaron. Pero los que lo recibieron, los que lo aceptaron como Mesías, los que lo aceptaron como su Señor, él les dio el derecho de ser hijos de Dios. También miren lo que dice Romanos capítulo 11, de versículo 36, acerca de Jesús. Romanos 11, 36. Dice: todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Lo ven, hermanos? Todas las cosas vienen de él. Todas. Y todas las cosas existen por su poder. Lo invisible como lo visible. Y todas las cosas son para él. Así que, mira, que quiero que disectamos este versículo, porque es uno de los versículos primordiales en la enseñanza de hoy, hermanos. Quiero que lo comprendamos. ¿Qué quiere decir que todas las cosas provienen de él? Eso quiere decir que tú y yo y todos que estamos sentados aquí, todo mundo que está en este mundo, viene de él, de Jesús mismo, viene de Dios. Somos creación de él. Él mismo nos creó. Nuestra salvación viene de él y volveremos a él cuando morimos. Venimos de él y volveremos a él. Nuestra salvación le pertenece a él porque es él quien nos salvó. Todas las cosas provienen de él. No hay nada en este mundo o en el mundo venidero que no pertenece a Jesús. Aunque usted cree en él o no cree en él, usted es propiedad de él. Lo he dicho una vez, que todos nosotros tenemos neveras en casa. Que la comida que está en la nevera es nuestra comida. Así somos, digamos así. Eso es un ejemplo humano para comprender cómo Dios actúa. Todos tenemos nevera en casa. Tenemos comida en la nevera que nos pertenece. ¿Y qué pasa cuando la comida no nos sirve, cuando está podrida? Una comida que está podrida, que está en la nevera. Muchas veces ponemos comida en la nevera y pensamos que como es la nevera no se va a estropear. Pero con el tiempo empieza a tener hongos, porque hay hongos que viven mejor en la nevera. ¿Y qué pasa con esta comida que está podrida? ¿La dejamos ahí? Sea una fruta en la nevera podrida, o una manzana podrida, o un tomate podrido, con los demás tomates en la nevera. ¿La dejamos ahí para que siga su putrefacción? La tiramos en la basura. Somos de Dios, vivimos en su mundo y tenemos un uso. Él nos creó para un uso, para algo en concreto. Pero si nosotros no le servimos, Dios también tiene un basurero donde Él tira todo lo que no le sirve. Ese basurero es el infierno. Si no te sirve a ti, no sirve a los demás y no sirve para Dios, Él te tira. No tienes uso porque estás podrido. ¿Qué pasará? Si dejamos una manzana podrida con otras manzanas que están bien, contaminarán las demás manzanas con todo su hongo. Así que Dios tiene que separar todas las cabras de las ovejas. Él tiene que separar la cizaña del trigo. Él tiene que separar las manzanas podridas de las manzanas que están buenas. Él creó todo y todos nosotros le pertenecemos a Él. La segunda parte de ese versículo dice: todas las cosas existen por su poder. Todas las cosas existen por su poder. Tal como lo vimos en el Evangelio de Juan capítulo 1 antes, que Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Y nada fue creado si no fuera por Jesús. Así también que Jesús
nos creó a ustedes, a mí. Y existimos simplemente por el poder de Jesús. No estaríamos aquí esta tarde si no fuera por su poder, si no fuera por su misericordia, si no fuera de que Él mismo nos creó. Es por el poder de su palabra que el mundo entero es sostenido, como en la alabanza que hemos cantado esta tarde. La tercera parte de este versículo dice: todas las cosas son para su gloria. Todas las cosas son para su gloria. Le primero dice, todo viene de Él, todo existe por su poder. Y el último, todas las cosas son para su gloria. Si todas las cosas son para su gloria, quiero que ustedes entiendan que si hay alguien aquí esta tarde que piensa que existe por una casualidad, que Dios lo creó por una casualidad, o que se encuentra aquí en este mundo por casualidad, déjame decirte que no hay casualidades. Amén. Todos nosotros existimos por una razón sincera, tal como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 6. Somos creados para gloria y alabanza de Dios. Todos hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios. Él nos creó por un motivo en concreto, para que nosotros le damos gloria y alabanza. Hay personas aquí que seguramente que serán como yo, que tus padres nunca planearon tu nacimiento, pero viniste. Yo soy uno de esos niños que nunca planearon. Uno de los muchos quizás, que mi padre pagó para que mi madre me sacara de su vientre. Pero en el miedo de una niña de 15 años, ella no lo hizo. Pero aquí estoy por pura gracia y misericordia de Dios. Que todas las cosas fueron creadas para su gloria, para la gloria de Dios. Por eso que nosotros estamos aquí hoy. También si miramos en Efesios capítulo 1, de versículo 12, Efesios 1, versículo 12. Según este pasaje, en Jesús fueron creadas todas las cosas, no solamente las cosas que están aquí en la tierra, pero fueron creadas todas las cosas que están en los cielos como en la tierra. No solo las cosas visibles, pero las cosas invisibles también fueron creadas por Jesús. Ya sean tronos o dominios o poderes y autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, Satanás le pertenece a Jesús. Satanás le pertenece a Jesús. En otras palabras, todos le pertenecemos a Él. Así que sí tenemos a aquel que todas las cosas pertenece a Él. Él creó todas las cosas. Y podemos llamarle Padre, Señor, Salvador. Hermanos, podemos dormir en paz todas las noches. Amén. Podemos vivir nuestras vidas en paz. Aunque todo el vecindario está contra ti, puedes vivir en paz. Porque el que guarda tu alma nunca duerme. El que guarda tu alma es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesús. Por eso cuando el hombre rebeló contra Dios en el huerto de Edén, por causa de su pecado, y se apartó de Dios, el hombre pecó contra Dios, se apartó de Dios. Pero Jesús no se quedó. Dios no se quedó mirando al hombre y dice que bueno, se perdió y ya está. No. Vino a los suyos. Dejó su trono y su gloria para salvarnos a nosotros. Vino a los suyos en el mundo que Él mismo había creado. Pero como hemos visto en Juan capítulo 1, no lo reconocimos. Hoy en día muchos pueden decir que reconozco a Jesús. Reconozco a Jesús. Pero le puedo decir que con el estilo de la manera que vivimos nuestras vidas, negamos que conocemos a Jesús. Podemos conocer a Jesús con palabras. Podemos conocer a Jesús cuando nos cargamos una Biblia debajo del hombro y andamos por la calle para que todo el mundo sepa que somos evangélicos o cristianos o aleluyas o lo que sea. Podemos hacerlo. Pero nuestro estilo de vida de verdad, Dios conoce nuestros corazones. Y con eso demostramos que no conocemos a Jesús. Si su manera de
de vivir no es conforme a la palabra de Dios, de alguna manera usted está negando a Jesús también. Le está diciendo que no lo conoce. Jesús vino a su propia creación para salvar su creación, el mundo que él mismo creó. Su manera de salvar a la humanidad de la esclavitud de pecado fue una manera excepcional. Él no vino a salvarnos con un ejército. El mundo que él creó, él no vino a salvar el mundo con ángeles. Él, cuando estaba en la cruz, colgando en la cruz, él podría haber llamado a 1 millar de ángeles. Hubieran bajado millares y billones de ángeles para sacarle de la cruz y destruir el mundo entero. Pero él no lo hizo así. Porque él pensaba en usted y pensaba en mí. Él tiene un plan para ti, él tiene un plan para mí. Él tiene un plan para cada persona. Si nosotros no fuéramos importantes para Dios, él nunca nos hubiera creado. Él hubiera creado un árbol en vez de crearte a ti. Hubiera creado un perro en vez de crearte a ti. O una pulga en vez de crearte a ti. Él hubiera creado un pájaro como el pavo real con esas alas bonitas en vez de crearte a ti. Una margarita. Él hubiera creado otra cosa. Pero si Dios te creó a ti, es por un propósito. Para gloria y alabanza de su nombre. Así que nuestras vidas deben darle gloria y alabanza. Jesús lo pone bien claro: en el mundo tendréis aflicciones. Siempre, si alguien piensa que no va a tener aflicciones en la vida, pues debe cambiar de planeta y irse a otro planeta. Porque en esta planeta Tierra es una planeta caída. Y siempre habrá aflicciones, siempre habrá. Pero las aflicciones no determinan nuestra relación con el Señor. Las aflicciones no hacen si amamos a Dios menos y lo amamos más. La muerte de Jesús en la cruz, hermanos, es lo que pagó por la rebelión nuestra. Su muerte en la cruz pagó para liberar el mundo que él mismo creyó, que se había rebelado contra él. Y su sangre borró todas las cargas que hay contra nosotros. Todas las cargas. Voy concluyendo, hermanos, para ponerle bien claro que todas las cosas fueron creadas por él. Y todas las cosas existen por su poder. Y todas las cosas fueron creadas para su gloria. Ustedes y yo, todos. Esas verdades están plasmadas en la Biblia. Están plasmadas en la Biblia. Que si nosotros tomáramos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, descubriremos estas verdades absolutas. La Biblia ha sido perseguida muchas veces. La gente ha intentado destruirla, pero permanece intacto hasta ahora. Porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios cumplirá su propósito en todo tiempo. Los incrédulos lo han atacado a lo largo de los años sin poder anular ni una de sus páginas. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. La Biblia fue ridiculizada, quemada, condenada, pero ella es como un yunque que desgasta todos los tornillos. Que cuando intenta de destruirla más, te destruye a ti. La Biblia denuncia el pecado, pero indica al pecador el medio para obtener su salvación. Le revela a Dios y a nuestro Señor Jesús. La Biblia no solamente nos condena por nuestros pecados, pero nos enseña, hermanos, dónde podemos encontrar la salvación. No nos dice que solamente que tú eres malo, tú eres un pecador, vas a ir al infierno, pero también te enseña cómo escaparte del infierno. La Biblia es Dios hablando a los hombres. Es el cielo dirigiéndose a la tierra. El triunfo social, hermanos, téngalo bien claro aquí. Téngalo bien claro, que el triunfo social y el éxito de la familia, todas estas cosas se mueven, tambalearán, tambalean y seguirán tambaleando bajo la angustia interior. Todas esas cosas no tienen ningún fundamento sólido. El triunfo social, el éxito familiar, todas esas cosas no pueden contra las angustias que existen en este mundo. Pero ciertamente le puedo asegurar que Jesús ve la miseria que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Y solo Él conoce el vacío y la sed del corazón por hallar la verdadera paz y tranquilidad. Solo Jesús entiende tu situación.
Yo puedo compadecer con alguien, puedo llorar con alguien, pero no puedo meterme en el corazón de alguien para saber lo que siente. Solo Jesús es el único. ¿Por qué? Porque tu corazón lo creó Él. Amén. Si estás aquí hoy y no has nacido de nuevo, como preguntó a un señor que trabaja aquí en las obras, en el edificio, le pregunté si era cristiano, me dijo sí. Y le hice la pregunta que Jesús hizo a Nicodemo sobre nacer de nuevo. El hombre me miró, me dice, ¿qué es nacer de nuevo? Sinceramente, hermanos, si no hemos nacido de nuevo, no somos cristianos. Podemos parecer cristianos. Es como un africano que habla español y piensan que es español. No, no es así. Debemos nacer del Espíritu. Es un nacimiento totalmente diferente, que empieza desde dentro hacia afuera. Si estás aquí hoy y no has nacido de nuevo, déjame decirte que puedes hoy tomar la decisión de examinar tu vida y saber si de verdad estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te creó. Puedes hoy empezar una nueva relación con el Señor. Puedes hacer lo que dice el salmista, que si hoy escuchas la voz del Señor, no endureces tu corazón. Los hijos de Israel endurecieron sus corazones en el desierto. Y muchos de ellos murieron. Así que hoy si escuchas la voz del Señor hablándote en tu corazón, no endureces tu corazón. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo seguiremos en esta misma serie y veremos Jesús el Redentor y el Cordero de Dios. Hermanos, Dios nos ha creado por un propósito. Él nos ha puesto en esta tierra que Él mismo creó por algo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, para Él, para su gloria. ¿Acaso está viviendo el motivo por el cual Dios te creó? Examina tu vida. ¿Qué rumbo tu vida está tomando? ¿Estás haciendo, cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó? Todo lo que vemos en este mundo, que es tan brillante, los bling blings estos, todos los éxitos de este mundo, lo hemos encontrado aquí y aquí lo vamos a dejar. Solamente las cosas que hacemos para el Señor, las sacaremos de aquí. Y la manera que vivimos nuestras vidas para el Señor, eso determinará dónde nosotros pasaremos la eternidad. No olvides, hermanos, todas las cosas fueron creadas por Jesús, para su gloria, y todas las cosas son sostenidas por Él. Amén.